Mi esposa tuvo una aventura y me pidió matrimonio abierto para poder seguir viéndolo. Así que fingí estar de acuerdo durante meses mientras reunía pruebas de su negligencia hacia nuestros hijos y solicitaba el divorcio y la custodia. Hola a todos. Estoy usando una cuenta anónima por razones obvias. Mi nombre no es realmente Daniel, pero servirá para esto. Tengo 35 años. Mi esposa, a quien llamaré Laura, tiene 33. Hemos estado casados durante 10 años y juntos por 12. Tenemos 2 hijos, una hija, Emma, que tiene 8 años, y un hijo, Mateo, que tiene 6. Estoy escribiendo esto, creo, para tratar de imponer algo de orden en el caos que ha estallado en mi vida durante las últimas 48 horas. Tal vez escribirlo para desconocidos me dé algo de claridad, o al menos un espacio para desahogarme. Mi vida profesional durante los últimos 12 años ha sido como gerente senior de proyectos en una gran empresa de construcción comercial. Los proyectos son complejos, de alto valor, y siempre operan bajo plazos ajustados. Eso se traduce en largas horas. Un día típico son de 10 a 12 horas en el sitio o la oficina, y no es raro que se extienda 14 o 15 horas cuando estamos empujando para completar una fase o lidiando con crisis inesperadas, lo cual es frecuente en esta línea de trabajo. El trabajo de fin de semana, al menos una mañana de sábado, suele ser más la regla que la excepción. Es una carrera exigente, sin duda, pero nos ha permitido vivir cómodamente, comprar una buena casa en un buen distrito escolar y darle a Laura la oportunidad de no estar agobiada económicamente por la necesidad de trabajar. Antes de tener hijos, Laura trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Era talentosa y tenía una clientela modesta. Cuando nació Emma, tuvimos muchas conversaciones sobre el cuidado de los niños y las carreras. Laura expresó un fuerte deseo de ser madre a tiempo completo, al menos durante los primeros años de los niños. Apoyé esa decisión. Mi ingreso era suficiente y ambos estuvimos de acuerdo en que tener a uno de los padres presente de forma constante era beneficioso. Dejó oficialmente de aceptar nuevos clientes unos 6 meses después del nacimiento de Emma, y desde entonces se ha identificado principalmente como ama de casa, aunque ocasionalmente hacía pequeños proyectos de diseño para amigos o grupos comunitarios, más como pasatiempo que por ingresos. Nuestra vida familiar temprana fue, yo creía, bastante estable. Yo manejaba mi exigente horario laboral, y ella se encargaba del hogar y de la vida diaria de los niños. Cuando estaba en casa, trataba de estar presente, me ocupaba del baño, de contar cuentos antes de dormir, y de las actividades de fin de semana cuando el trabajo lo permitía. El cambio comenzó de forma sutil, hace unos 8 o 9 meses. Laura empezó a hablar sobre querer una vida social más activa, que se sentía un poco aislada. Su amiga Paula, a quien conoce desde la universidad, comenzó a organizar salidas de chicas. Al principio era una vez al mes, quizás cena o una película. Yo lo apoyé completamente. Pensé que era saludable para ella. Yo me encargaba totalmente del cuidado de los niños esas noches. Con el tiempo, la frecuencia aumentó. Una vez al mes se convirtió en cada 2 viernes. Luego, durante los últimos 3 meses, fue casi todos los viernes e incluso a veces un sábado por la tarde o noche también. La composición del grupo también pareció cambiar. Se mencionaba menos a Paula y empezaron a surgir nombres nuevos que no reconocía. Su comportamiento en casa también empezó a cambiar, aunque era como una marea lenta, fácil de pasar por alto día a día. Se volvió más absorta en su teléfono, a menudo sonriendo o escribiendo respuestas rápidamente. Pero si preguntaba, las respuestas eran vagas, solo cosas graciosas del grupo o la organización de la próxima salida. Comenzó a invertir más en su apariencia para esas salidas, ropa nueva, más tiempo en el cabello y el maquillaje. Nuevamente, racionalicé que simplemente estaba disfrutando su vida social. La primera alarma concreta, aunque pequeña, fue hace unos 2 meses, cuando puso una nueva contraseña compleja en su teléfono. Nunca habíamos tenido contraseñas que el otro no supiera, no por una política de vigilancia, sino simplemente por comodidad y apertura. Cuando le pregunté al respecto, lo desestimó diciendo que el software del teléfono se actualizó y le pidió un bloqueo más seguro. Se sintió raro, pero no insistí. Entonces, hace unas 3 semanas, estaba conciliando nuestra cuenta conjunta para unos gastos laborales. Noté una serie de cargos en un bar de cócteles llamado Salón Carmesí, nombre ficticio, un lugar que nunca le había escuchado mencionar y definitivamente no el tipo de sitio que su vieja amiga Paula frecuentaría. Había 4 cargos así en un periodo de 6 semanas, siempre un viernes o sábado por la noche. Junto a estos, había recibos de Uber desde y hacia una dirección en una parte de la ciudad de moda, pero algo alejada, un área a la que no tenía razón aparente para ir.
especialmente tan tarde por la noche. Los montos no eran grandes, pero el patrón se distinguía de sus gastos habituales. Lo noté mentalmente, con una creciente sensación de inquietud empezando a solidificarse. Pero estaba en medio de una entrega crítica en el trabajo, trabajando casi sin parar. Y supongo que postergué el enfrentamiento inmediato. La situación culminó hace 2 noches. Era viernes. Laura había salido a otra noche con las chicas. Llegó a casa alrededor de las 3 de la madrugada. Yo estaba en la cama fingiendo dormir, pero estaba completamente despierto. El estrés del trabajo era parte de ello, pero la razón principal era esta ansiedad persistente que había estado creciendo durante semanas. Estaba visiblemente mareada, tarareando para sí misma mientras se preparaba para dormir. Dejó su teléfono en la mesita de noche, con la pantalla hacia arriba. Unos momentos después, vibró con una notificación. Miré de reojo. La pantalla se encendió y una vista previa del mensaje era visible. Era de un contacto llamado Carlos M. y el texto visible decía: «Lo de esta noche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti». No grité. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente me quedé acostado por un momento, con esas palabras ardiendo en mi mente. Luego pregunté, con bastante calma: «Laura, ¿quién es Carlos M.?» Ella se sobresaltó físicamente, sorprendida. Se giró para mirarme, y el color se le fue del rostro de inmediato. Su primera reacción fue la negación. Balbuceó: «¿Carlos? Ah, es solo un amigo de Sofía, del grupo. A veces se une a nosotras». Respondí igual de calmado. «Vi el mensaje, Laura. Lo de esta noche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti». Eso no suena como un conocido casual de una salida grupal. Fue entonces cuando la fachada se derrumbó. Se sentó al borde de la cama, de espaldas a mí, y empezó a sollozar. La confesión salió a pedazos, entre lágrimas, disculpas y justificaciones. Había estado teniendo una aventura con ese hombre, Carlos, durante los últimos 4 meses. Lo conoció en el Salón Carmesí, durante una de sus salidas, una noche en la que, aparentemente, sus amigas no estaban presentes. Algunas de esas salidas posteriores fueron exclusivamente con él. Habló de sentirse sola por mis largas horas de trabajo, de sentirse invisible y poco valorada. Dijo que Carlos le prestaba atención, la hacía sentirse viva y vibrante de nuevo. Ella repitió una y otra vez que había sido un error horrible, que me amaba, que no quería destruir nuestra familia ni la vida que habíamos construido juntos. Yo escuché en silencio la mayor parte del tiempo. Nuestros hijos dormían plácidamente en sus habitaciones, completamente ajenos a que su mundo se estaba fracturando. No la toqué. No dije mucho, más allá de hacer algunas preguntas para aclarar la línea de tiempo. Ayer por la mañana, después de una noche totalmente en vela que pasamos en cuartos separados, me mudé al cuarto de invitados. Las disculpas continuaron. Se veía terrible, con los ojos rojos e hinchados. No dejaba de decir que haría cualquier cosa por arreglarlo. Y entonces, en medio de esta supuesta contrición, propuso su solución. Me lo pidió con la voz temblorosa pero con un trasfondo de esperanza desesperada. Si podíamos considerar un matrimonio abierto. Argumentó que sus sentimientos por Carlos eran reales y significativos, pero que también me amaba y quería mantener unida a nuestra familia. Un matrimonio abierto, sugirió, le permitiría continuar su relación con Carlos de manera honesta, y yo también podría tener otras conexiones si así lo deseaba. Lo planteó como una forma progresista y madura de manejar una situación emocional compleja, un camino para evitar la ruta destructiva del divorcio. Me quedé sin palabras. Se sentía como si me estuviera pidiendo permiso para continuar su aventura, para formalizarla, para de alguna forma absorber a este otro hombre dentro de la estructura de nuestras vidas. Le dije que necesitaba tiempo. No podía darle una respuesta. Así que aquí estoy ahora, en mi pequeña oficina en casa, con la puerta cerrada. Emma y Mateo están viendo dibujos animados en la planta baja. Laura se mueve por la cocina. Su presencia es un peso constante y pesado. Está intentando actuar con normalidad frente a los niños, pero es una fachada muy delgada. Mi mente no para. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo empiezo siquiera a abordar esto? Mi reacción visceral inmediata a la idea del matrimonio abierto es de repulsión, pero también estoy tratando de pensar estratégicamente. ¿Y si decir que no directamente hace que se vaya de inmediato? ¿Y los niños? Mi prioridad tiene que ser su estabilidad y bienestar. Trabajo jornadas agotadoras. ¿Cómo podría manejarlo como padre soltero? El solo pensarlo me abruma. ¿Alguien se ha enfrentado alguna vez a un escenario como este? Una infidelidad seguida no solo de una confesión,
sino de una petición para integrar al amante en la estructura del matrimonio. ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar? Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que compartí mi situación inicial aquí. La avalancha de comentarios, consejos y mensajes privados fue abrumadora, y quiero expresar mi sincera gratitud. Leer tantas perspectivas distintas, algunas duras, otras empáticas, algunas brutalmente prácticas, me ayudó a atravesar la niebla inicial de shock y dolor. Me hizo darme cuenta de que, aunque mis circunstancias específicas se sentían únicas y aislantes, los temas subyacentes de traición y decisiones difíciles son, por desgracia, comunes. Surgieron varias preguntas frecuentes y puntos a aclarar, así que los abordaré primero. Muchos preguntaron si antes hubo señales de infelicidad por parte de Laura o si habíamos considerado terapia antes de esto. Mirando atrás, su creciente deseo de salir con sus amigas y algunos comentarios generales sobre sentirse estancada podrían interpretarse como señales. Sin embargo, nunca comunicó un descontento profundo o una soledad de forma directa que diera a entender que nuestro matrimonio estaba en problemas serios. Siempre que le preguntaba si todo estaba bien o si quería hablar, normalmente decía que estaba cansada o estresada por los niños. No habíamos considerado terapia. Yo creía sinceramente, tal vez de forma ingenua, que teníamos un matrimonio fundamentalmente fuerte, aunque a veces estresado. Sus disculpas, como mencioné, estuvieron llenas de lágrimas y autorrecriminación. Pero su cercanía a la propuesta del matrimonio abierto, retrospectivamente, contaminó su sinceridad para mí. Comenzó a sentirse menos como un verdadero arrepentimiento por la traición y más como remordimiento por haber sido descubierta, seguido de un giro rápido hacia el resultado que ella deseaba: mantener a su amante sin perder la estabilidad de su matrimonio y familia. Describió sus sentimientos por Carlos como algo que la tomó por sorpresa y con lo que estaba terriblemente conflictuada, creyendo que un arreglo abierto era el único camino que no implicaba destrozar la vida de todos. El consejo más constante, y el que resonó más fuertemente con mi necesidad de acción concreta, fue consultar a un abogado. Concerté una cita dentro de los 2 días posteriores a mi publicación inicial. Encontré un abogado de familia reputado a través de una referencia del Colegio de Abogados. Esa hora de consulta fue, posiblemente, la más esclarecedora y empoderadora que he tenido en meses. La abogada fue directa, profesional y me explicó el panorama legal del divorcio, la custodia y los acuerdos financieros en nuestro estado. Me aconsejó que, independientemente de cualquier intento de reconciliación, comenzara a documentar meticulosamente todo: el comportamiento de Laura, mi implicación con los niños, los gastos financieros y cualquier comunicación relacionada con su aventura o la propuesta del matrimonio abierto. Explicó que dicha documentación podría ser vital para proteger mis intereses y, sobre todo, los intereses de los niños, y el divorcio terminaba siendo el camino a seguir. También habló de las posibles implicaciones de un acuerdo de matrimonio abierto en los procedimientos de divorcio, señalando que podría complicar las cosas, pero que la evidencia de infidelidad previa y la conducta actual seguirían siendo altamente relevantes. Después de esa reunión y de pasar días releyendo comentarios aquí y reflexionando sobre los escombros de mi matrimonio, llegué a una decisión difícil. La noción de un matrimonio abierto, particularmente uno iniciado por una infidelidad y tan claramente desequilibrado en favor de Laura, era algo que no podía aceptar genuinamente. Sin embargo, una confrontación inmediata y agresiva o un rechazo directo a su propuesta también me parecía arriesgado. Temía que se volviera más reservada o que tomara una decisión precipitada que afectara negativamente a los niños antes de que yo estuviera preparado. Así que formulé un plan. Una estrategia que mi abogada reconoció como razonable, aunque emocionalmente desgastante, a corto plazo. 1. Informé a Laura que estaba dispuesto a considerar su propuesta de matrimonio abierto. Elegí mis palabras cuidadosamente. No dije que estaba de acuerdo. Le expresé que era una idea radical, que aún estaba procesando la aventura y que, si siquiera íbamos a empezar a explorar ese camino, requeriría un esfuerzo inmenso, orientación profesional y absoluta transparencia por su parte. Le dije que necesitaría tiempo para pensar, para investigar y para ver si podía siquiera contemplar tal concepto. Sugerí como requisito que me contara todo sobre Carlos, su relación y sus expectativas. También mencioné la posibilidad de que buscáramos terapia de pareja específicamente para navegar esto, sabiendo muy bien que era una táctica dilatoria de mi parte. El objetivo principal no era salvar el matrimonio por esa vía, sino ganar tiempo. Evitar que ella se atrincherara en su postura, que intentara ocultar más sus acciones y permitirme a mí comenzar mis propios preparativos. 2. Actuando según la fuerte recomendación de mi abogada, contraté a una firma de investigación privada licenciada y de buena reputación.
Fue un paso significativo y no lo tomé a la ligera, pero entendí su necesidad. Su encargo era documentar discretamente las actividades de Laura, específicamente sus encuentros e interacciones con Carlos, su tiempo fuera de casa, particularmente cuando se suponía que debía estar cuidando a los niños, y cualquier conducta general que pudiera interpretarse como negligencia en sus responsabilidades parentales o mal uso de bienes conyugales. Comenzaron su trabajo hace aproximadamente 2 semanas. El costo es considerable, pero lo veo como una inversión para asegurar un resultado justo para mí y para mis hijos. 3. Me he vuelto increíblemente meticuloso con la documentación. Comencé un diario digital seguro, con contraseña y copia de seguridad. En él, registro entradas diarias, los movimientos de Laura, las explicaciones que da, su nivel de implicación con los niños, sus estados de ánimo, cualquier conversación significativa parafraseada con la mayor precisión posible, y copias de mensajes de texto o correos electrónicos relacionados con su relación con Carlos o sus planes. También registro mis propias actividades, especialmente todo lo que hago por y con los niños. Paralelamente, hice cambios sustanciales y visibles en mi horario para asumir el rol de cuidador principal. Logísticamente fue lo más complicado. Tuve varias conversaciones sinceras con mi jefe directo y con el Departamento de Recursos Humanos explicando que estaba atravesando un asunto familiar serio que requería más previsibilidad en mis horarios y menos viajes por un tiempo. No di detalles sobre la infidelidad, pero destaqué la necesidad de ser el padre estable para mis hijos. Fueron sorprendentemente comprensivos y me otorgaron algo de flexibilidad, lo cual implica que trabajo con gran intensidad durante las horas presenciales y luego continúo en remoto hasta altas horas, después de que los niños se duermen. Ahora me ocupo de todas las rutinas matutinas de Emma y Mateo: desayuno, alistarlos, llevarlos al colegio. También los recojo, voy a todas las reuniones escolares, citas médicas, cocino sus cenas, los ayudo con la tarea y manejo sus rutinas nocturnas. Este cambio no es solo una estrategia legal. Mis hijos son mi prioridad absoluta y necesitan estabilidad y un padre presente ahora más que nunca. 4. Siguiendo el consejo de mi abogada, también tomé medidas para comprender a fondo y proteger nuestra situación financiera. Reuní copias de todos los extractos bancarios, registros de inversiones, estados de tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos y escrituras de propiedades de los últimos 5 años. Consulté con un asesor financiero por mi cuenta para entender mi situación actual y planear escenarios futuros. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre para que mis próximos depósitos de salario vayan allí. Sigo contribuyendo a los gastos del hogar desde nuestra cuenta conjunta, pero la monitoreo atentamente ante posibles retiros inusuales por parte de Laura. La reacción de Laura cuando le dije que consideraría su propuesta fue de alivio. Fue como si se le hubiera quitado un peso enorme de encima. Realmente parece creer que estoy abierto a incorporar esa idea en nuestras vidas. Como resultado, se ha vuelto sorprendentemente abierta respecto a su relación con Carlos. Comenta con naturalidad: Carlos y yo queremos probar ese restaurante nuevo el viernes, o Carlos tuvo un día muy estresante en la oficina. Escuchar su nombre tan libremente en nuestra casa es una constante y punzante bofetada de realidad. Requiere una gran cantidad de autocontrol mantener una expresión neutral. No ha tomado ninguna medida real hacia la transparencia o reconstrucción de confianza que mencioné como condiciones. Su versión de transparencia es simplemente informarme de sus planes con él, aparentemente esperando mi aprobación. El investigador privado ya ha entregado varios informes. Son profesionales y han sido discretos. Los primeros reportes confirman encuentros frecuentes entre Laura y Carlos, a menudo durante el día, cuando supuestamente estaba haciendo recados. Tienen pruebas fotográficas de ellos juntos en restaurantes, parques, y entrando o saliendo de un edificio de apartamentos que creen que es la residencia de Carlos. Más preocupante aún, han documentado 2 casos esta semana en los que Laura delegó el cuidado de los niños a una niñera improvisada. Una vez para recoger a Mateo de su práctica de fútbol y otra para una tarde en la que me dijo que salía a hacer un recado, pero en realidad se reunió con Carlos. Todo esto está siendo registrado con sumo detalle. Mi mayor implicación con Emma y Mateo ha sido el único aspecto realmente positivo de este desastre. Han respondido muy bien a la consistencia y mi atención enfocada. Emma, que es muy perceptiva, ha comentado varias veces: mamá sale mucho ahora, y tú siempre nos recoges del cole. Me gusta eso, papi. He mantenido mis respuestas vagas y tranquilizadoras, sin hacer comentarios negativos sobre Laura. La verdad es que esto es agotador. Básicamente funciono como un padre soltero a tiempo completo mientras manejo un trabajo de alta exigencia y la inmensa carga emocional de esta existencia duplicada. Dormir es un lujo.
La atmósfera en casa es profundamente surrealista. Somos compañeros de piso que comparten hijos y un pasado. Laura suele mostrarse alegre, casi entusiasta, aparentemente aliviada ahora que su secreto salió a la luz y cree que tiene vía libre para lograr lo que quiere. Habla de cosas triviales como la lista del supermercado o avisos escolares. No hay conversaciones significativas sobre nuestro matrimonio, nuestro pasado, nuestro futuro, más allá de sus ocasionales comentarios optimistas del tipo «hoy en día la gente hace todo tipo de arreglos». Mi abogada está satisfecha con la dirección que hemos tomado y con la calidad de la información recopilada. Ha subrayado que demostrar un patrón consistente de que soy el cuidador principal, junto con evidencia de la infidelidad continua de Laura y cualquier negligencia o irregularidad financiera, fortalecerá significativamente mi posición si esto termina en un divorcio contencioso, especialmente en lo relativo a la custodia y posibles reclamaciones de manutención conyugal. No sé cuánto tiempo podré sostener este acto de equilibrio. Cada día es una actuación. Pero por ahora, esta es la estrategia. El objetivo está claro: proteger a mis hijos, asegurar su futuro, y garantizar que, si nuestro matrimonio termina, lo haga en términos justos y reflejando la realidad de las decisiones de Laura, no su versión idealizada de una vida abierta construida sobre mi sufrimiento silencioso. Gracias, una vez más, por este espacio para escribir. Anticipo un largo camino por delante, y volveré a actualizar cuando haya avances sustanciales. El sueño era mínimo y el estrés un compañero constante. La decisión de iniciar el divorcio la tomé en consulta con mi abogado tras casi 5 meses de esta situación. Contábamos con un cuerpo sustancial de pruebas, cronologías detalladas, evidencia fotográfica y en vídeo proporcionada por el detective privado, registros financieros que mostraban sus gastos en Carlos, incluyendo retiros en efectivo antes de sus salidas y cargos por regalos y comidas que podía relacionar con sus encuentros, además de mi propio exhaustivo registro de su ausencia parental frente a mi cuidado a tiempo completo. Mi abogado estaba seguro de que teníamos un caso muy sólido, no solo para el divorcio por adulterio, sino también para obtener la custodia primaria y argumentar en contra de una pensión alimenticia significativa debido a su conducta. La logística para presentar la demanda fue cuidadosamente planificada. Conseguí un nuevo contrato de alquiler en una casa dentro del mismo distrito escolar para minimizar la interrupción para Emma y Mateo. El día de la presentación, mientras Laura supuestamente estaba en un taller de yoga, que el detective confirmó que en realidad fue una tarde en casa de Carlos, trasladé a los niños y nuestras pertenencias esenciales al nuevo domicilio. Esa misma noche, cuando Laura regresó a una casa casi vacía, le entregaron los papeles de divorcio y una solicitud de custodia primaria temporal. Su reacción, que luego me transmitieron por canales legales, fue de total shock seguida por una intensa ira y acusaciones de traición. Ella realmente creía que yo estaba aceptando lentamente su visión de un matrimonio abierto. La revelación de que mi aparente aceptación había sido una estrategia calculada para reunir evidencia en su contra fue, según todos, un golpe devastador para su versión. El proceso de divorcio fue litigioso, aunque no tan prolongado como podría haber sido, gracias al peso abrumador de nuestras pruebas. Laura, a través de sus abogados, inicialmente resistió con fuerza. Buscaba la custodia física y legal compartida, una pensión alimenticia significativa, alegando sus años como madre dedicada en casa y una mayor parte de los bienes matrimoniales. Su abogado intentó desacreditar la evidencia del detective como una invasión a la privacidad y me pintó como una persona vengativa. Tuvimos varias audiencias ante un juez. Mi abogado presentó nuestro caso. El testimonio del detective, respaldado por sus informes detallados y evidencia visual, fue convincente e irrefutable. Mis registros diarios, cruzados con las asistencias escolares, confirmaciones de visitas médicas, todos mostrando que yo era el padre presente, y recibos de gastos de los niños, mostraron claramente que yo era el cuidador principal. Demostramos no solo la infidelidad, sino un patrón constante de Laura priorizando su relación con Carlos por encima de las necesidades y el bienestar de Emma y Mateo. La evidencia de que gastó fondos maritales en Carlos, aunque no fue una suma astronómica, apoyó aún más nuestras afirmaciones. Hubo momentos tensos, especialmente durante los contrainterrogatorios, pero los hechos eran claros. Los intentos de Laura de justificar sus ausencias o de redefinir su relación con Carlos no resistieron la realidad documentada. Se intentó la mediación, pero fracasó rápidamente porque Laura no quiso ceder en sus demandas iniciales. La sentencia final del juez, emitida hace aproximadamente 2 o 3 meses tras la audiencia final, fue integral. Primero, se me otorgó la custodia legal exclusiva, la autoridad definitiva para tomar decisiones y la custodia física primaria de Emma y Mateo.
El resumen del juez destacó expresamente la amplia evidencia que demostraba mi papel como cuidador constante y estable durante un largo periodo, en contraste con la evidente falta de juicio de Laura y su priorización de sus intereses personales sobre las necesidades fundamentales de sus hijos. Segundo, a Laura se le concedió un régimen escalonado de visitas. Inicialmente fines de semana alternos desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la noche, más una visita de 4 horas a mitad de semana, que durante los primeros 3 meses debía ser supervisada profesionalmente y a su cargo. La supervisión se ordenó debido a las preocupaciones del juez sobre su reciente patrón de desinterés y la necesidad de garantizar un ambiente centrado en los niños durante su tiempo con ellos. Tras 3 meses de visitas supervisadas cumplidas, la supervisión fue levantada. Todos los intercambios de los niños debían realizarse en un lugar público neutral o ser facilitados por un tercero acordado mutuamente para minimizar el contacto directo entre Laura y yo. Tercero, Laura había solicitado una pensión alimenticia equivalente al 40% de mi ingreso neto durante 10 años. Su abogado argumentó que esto estaba justificado por su prolongada ausencia del mercado laboral para cuidar a los niños. Mi abogado contrapuso presentando evidencia de sus habilidades en diseño gráfico, aunque poco utilizadas, su edad relativamente joven y empleabilidad, la corta duración que había sido madre a tiempo completo antes de que su atención cambiara significativamente, y, fundamentalmente, su conducta. El juez otorgó a Laura una pensión alimenticia transitoria por solo 18 meses, en una cantidad significativamente menor a la solicitada, aproximadamente el 15% de lo que pidió. El juez afirmó que, aunque su tiempo como ama de casa fue un factor, su incumplimiento de responsabilidades parentales y la naturaleza del rompimiento matrimonial, incluidas las indiscreciones financieras relacionadas con la infidelidad, impactaron directamente la duración de la pensión. Básicamente, concluyó que ella misma había disminuido su reclamo con sus acciones. Cuarto, los bienes matrimoniales se dividieron en gran medida según las normas estatales, pero el juez hizo un ajuste a mi favor para compensar los fondos maritales que Laura había gastado comprobablemente en su relación con Carlos. Viajes, cenas caras, regalos. No fue una suma grande en el esquema general, pero sí un reconocimiento del impacto financiero de su aventura. Se ordenó la venta de la casa matrimonial y la división del capital tras estos ajustes. Usé mi parte para asegurar el pago inicial de mi casa actual y establecer una base financiera estable para mí y los niños. Por lo que sé a través de la aplicación de coparentalidad, que es estrictamente para logística, y ocasionalmente por medio de conocidos neutrales, Laura se mudó con Carlos poco después de que el divorcio se finalizara y tuvo que desalojar la casa vendida. Viven en un departamento. Su realidad financiera, según reportes, es muy diferente a lo que estaba acostumbrada. La pensión alimenticia transitoria es mínima y el ingreso de Carlos, junto con algún trabajo freelance esporádico que Laura pueda realizar, parece insuficiente para mantener algo parecido a su estilo de vida anterior. El romance inicial y la emoción de su relación ahora enfrentan, según algunas fuentes, las presiones mundanas de la convivencia, las restricciones financieras y las consecuencias de sus decisiones respecto a los niños. Las visitas de Laura con Emma y Mateo son consistentes con la orden judicial. Las interacciones durante las entregas, que ahora encargo a mi hermana o a un amigo de confianza para evitar el contacto directo, se describen como corteses pero tensas. Los niños son educados con ella, pero su vínculo principal y sentido de seguridad claramente están conmigo. La vida para Emma, Mateo y para mí se ha asentado en una nueva normalidad estable. La casa, aunque más pequeña que la anterior, se ha convertido en un hogar cálido y feliz. Mi situación laboral ha evolucionado. Aproveché la crisis para negociar un puesto con horarios más manejables y mucho menos viajes, lo que me permite ser un padre realmente presente. Esto implicó una ligera reducción salarial y quizás una trayectoria profesional más lenta, pero el intercambio por el bienestar de mis hijos es algo que haría siempre. Ellos prosperan, les va bien en la escuela, tienen un buen círculo de amigos y, aunque el divorcio sin duda fue una experiencia difícil para ellos, han mostrado una resiliencia increíble. Nuestros lazos son más fuertes que nunca. Quiero agradecer nuevamente a esta comunidad. Esta será mi última publicación sobre este capítulo de mi vida. Mi enfoque ahora está completamente en el futuro, en criar a mis hijos y en construir una nueva vida con ellos.